día, apreciados hermanos, familia, grupo pequeño. Estamos nuevamente intentando poder hacer esta grabación de tal manera de que podamos tener este encuentro, ¿verdad? Con nuestro Dios, con nuestro grupo pequeño, en las condiciones que nos permite la situación de la pandemia aquí en España, por supuesto, y en el resto del mundo, ¿verdad? Que como sabemos, pues las cosas todavía están en stand-by, por lo menos hasta que tengamos una vacuna oficial que realmente tenga resultados positivos en contra de este virus perverso, ¿verdad? Este virus que ha lamentablemente hecho mucho daño en esta tierra. También en esta ocasión quiero dirigirme a nuestra hermana Rosy. Como todos sabemos, lamentablemente un familiar ha fallecido allá en Colombia. Hemos estado orando por ese familiar desde hace semanas y pues nos ha llegado la información de que pues el Señor ha permitido que vaya al descanso. Así que hermana Rosy, te queremos enviar un fuerte abrazo, unas palabras de ánimo. Solo el Señor puede darte consuelo a toda tu familia y esperamos que la paz que solo da el Señor y que la esperanza que tenemos en las bonitas promesas de Dios puedan pues darles el refrigerio que necesitan en estos momentos de grandes tristezas y dificultades. Yo sé que cada uno de mis hermanos del grupo pequeño tiene el mismo sentir, así que recíbelo de forma virtual y que realmente sientan la paz de Dios en estos momentos difíciles. Vamos a continuar, ¿verdad? Con nuestros estudios y para ello pues les quiero invitar a tener una oración. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos infinitas gracias, buen Dios, por todas tus bendiciones y porque a pesar de todas las cosas difíciles de esta tierra, tú estás con nosotros y nos das la fuerza para continuar, Señor. Ahora que vamos a leer tu palabra y vamos a tener un pequeño estudio, Señor, de las marcas de esperanza, quiero pedirte que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que nos guíe en estos momentos. También pedirte por cada uno de mis hermanos del grupo pequeño, Señor, que tú los cuides, los bendigas y nos suplas todas las necesidades. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, entonces hoy vamos a hacer el cierre, ¿verdad?, de esta jornada que hemos tenido de marcas de esperanza. Ya la semana pasada terminamos ya con el 8º estudio de marcas de esperanza. Vamos a hacer un resumen como normalmente hacemos cuando terminamos los ciclos y ya el próximo martes, con la ayuda de Dios, pues vamos a ir viendo cuál será el próximo desarrollo que tendremos de la palabra de Dios. Y antes de tener la primera lectura, pues me gustaría también que oráramos, pedirles oraciones por el tema de la iglesia, ¿verdad? De poder empezar a reunirnos, que el Señor pueda pues darnos la luz conveniente y de igual manera pues ver si en algún momento tenemos una alternativa para nosotros también poder reunirnos, porque hace falta ya que podamos compartir, por supuesto no de la forma como lo hacíamos antes, pero sí por lo menos en un espacio pequeño con todas las medidas de seguridad, si Dios lo permite. Pues les invito a buscar el libro de Primera de Samuel, el capítulo 12, el versículo 24. Voy a leer entonces en Primera de Samuel 12:24 y dice así: vosotros solo tenéis que respetar al Señor y rendirle culto con verdad y de todo corazón, teniendo en cuenta lo mucho que Él ha hecho por vosotros.
Quiero comenzar este pequeño resumen de este ciclo de marcas de esperanza con este versículo, porque este versículo encierra unas grandes verdades comprimidas. Saben, a veces cuando estamos enfermos necesitamos tomarnos algún medicamento o algunos comprimidos, que son elementos que nos ayudan a, a poder mejorar nuestro estado de salud. Y estos comprimidos, estos medicamentos, estas pastillas, son hechas de varios enlaces químicos, de varias sustancias químicas que son adecuadas para la patología que tenemos, ¿verdad? Y este versículo lo considero un comprimido especial que necesitamos tú y yo en nuestra vida espiritual. Y este comprimido espiritual nos deja claro ciertas cosas. La primera es que debemos respetar al Señor. Es nuestro creador, es nuestro redentor y es nuestro sustentador diario. Pero también nos dice que debemos rendirle culto con verdad, debemos adorarle, debemos de manera práctica realmente mostrar al mundo que Él es nuestro Dios. Y con todo nuestro corazón, de manera sincera, mostrando realmente lo que somos, mostrando realmente lo que necesitamos mejorar y mostrando la evidencia del caminar con Cristo en nuestras vidas. Y finalmente nos da una recomendación este comprimido, nos dice que es importante que tengamos en cuenta lo mucho que Él ha hecho por nosotros. O sea, es importante que recordemos ser agradecidos, es importante que recordemos que el Señor, cuando está con nosotros, está dispuesto y está muy interesado en que nosotros podamos ser marcados con la esperanza de la salvación. Así que con este versículo, apreciados hermanos, vamos a darle un recuento general a todas las marcas de esperanza que hemos revisado durante estos últimos 8 martes. La primera, ¿recuerdan? Estuvimos hablando de María, ¿verdad? Como muchos podrán conocerla, la Virgen María. Y nos dimos cuenta que esta mujer pecadora, así como tú y como yo, fue marcada con la esperanza de haber tenido la experiencia única de criar al Salvador. Vimos que ella, pues, fue una mujer que aceptó la voluntad de Dios. Fue una mujer que conocía las promesas del Antiguo Testamento y ese conocimiento profético le llevó a ella a poder tener la fe necesaria para aceptar la voluntad de Dios en su vida. Recuerden que ella vivió una experiencia difícil a nivel social. Ella estaba comprometida y en ese proceso de compromiso que duraba 1 año o un poco más, pues ella recibe la noticia de que iba a quedar en estado sin haber tenido contacto con ningún hombre. Así que la Virgen María tuvo que enfrentar cosas muy difíciles y extrañas. Sin embargo, ella reveló un respeto hacia Dios. Ella reveló un carácter de total sumisión a Dios. Ella reconoció que Dios era un creador, que era su Dios, y ella se ajustó a esa verdad. Y finalmente podemos mencionar que ella pudo cumplir bien su ministerio. Ella pudo dejarse guiar por el Espíritu Santo y ella pudo realmente darle a Jesús niño, Jesús bebé, todas las atenciones y los cuidados que necesitaba para que él, al crecer y ser un adulto, pudiera cumplir el ministerio al que vino a ser. Pero lo importante es que no bastaba con saber que iba a nacer Jesús en su vida, no bastaba inclusive con saber el significado del nombre de Jesús como ella lo recibió. Era importante que ella aceptara a Jesús, a su Hijo, como su propio Salvador, porque así lo era. Y de esa manera fue que ella fue marcada.
conociendo la Escritura, conociendo y dándole la oportunidad a la fe, ella fue marcada con esa esperanza. Después estuvimos hablando del mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? Vimos que Juan el Bautista tuvo una marca de esperanza grande. ¿Cuál fue esa marca de esperanza? Pues ver con sus propios ojos ese ministerio que el Señor le puso para preparar el camino. Él tuvo una vida sencilla, ¿verdad? Una vida de honra al Señor. Y esa vida que él llevó fue un testimonio vivo para poder hablar con verdad y mencionarle a otros que eran orgullosos y legalistas ese acontecimiento grande que estaba ocurriendo, que era que el Salvador estaba en medio de los habitantes de esta tierra. Inclusive estuvimos conversando de que él a muchos le llamó generación de víboras, un comparativo bastante claro, ¿verdad? Recordemos que fue a través de una víbora, de una serpiente, que Lucifer utilizó para que el pecado entrara en esta tierra, y eso lo conocían todos ellos. Así que Juan el Bautista se dirigió a todas aquellas personas de orgullo y de legalismo del momento para poder abrir el camino. Era un momento de mucha formalidad, era un momento de mucha teoría y de ser sumisos a los seres humanos. Recordemos el tiempo de Juan el Bautista, el tiempo de Jesús, donde estaba el Imperio Romano y los judíos tenían realmente unas políticas espirituales terribles que afectaban realmente el ministerio y el proceso que Dios quiere hacer en la vida del ser humano. Y todas estas políticas extrañas pues eran pura formalidad que no estaba incluida en la verdad que Dios desea que tú y yo conozcamos. Así que finalmente, tanto Juan el Bautista llamó generación de víboras a estas personas y también el Señor le llamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con estas frases Juan el Bautista le estaba dando el lugar que a Dios le correspondía. Y la reflexión para ser marcados con la esperanza es: nosotros le estamos dando al Señor el lugar que corresponde. Al Juan decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba hablando del plan de salvación, estaba hablando del santuario, estaba hablando de lo que el Señor iba a venir a hacer como un cordero. Tenía que transitar por esta vida. Anunció su misión, preparó el camino para que nuestro Salvador pudiera avanzar. Es importante que nosotros podamos vivir una vida de testimonio, así como Juan el Bautista. Una vida que realmente refleje esas marcas de esperanza. Continuamos el estudio y nos vamos a concentrar ahora en los discípulos y la vocación de Natanael. Nos dimos cuenta que Natanael había sido discípulo de Juan el Bautista y estaban a la incertidumbre de lo que iba a suceder con la espera del Mesías. Ellos habían escuchado a Juan el Bautista hablar de que estaba preparando el camino y ya habían escuchado otras cosas. Así que cuando uno de sus amigos vino y decirle que había encontrado al Mesías, recordemos que Natanael fue un poco incrédulo, sobre todo prejuicioso, porque recuerdan que cuando se dio cuenta que Jesús era de Nazaret, pues lo etiquetó. Y eso a veces nosotros lo hemos vivido en primera persona, tanto como etiquetadores o como que nos etiqueten. Finalmente, en este estudio que tuvimos, pudimos darnos cuenta que muchos tienen una información equivocada de Jesús. Algunos piensan que Jesús es una persona agresiva y justiciera. Otros piensan que Jesús es una persona con un amor sin vergüenza, que todo es permitido. Y esos extremos, tanto el liberal como el ortodoxo, dañan la imagen verdadera de Dios en la vida del ser humano, dañan las marcas de esperanza. Y a pesar de que Natanael tuvo ese prejuicio, estudiamos que él era un israelita sincero.
Y su compañero le dijo, pues ve y ve, ven y ve. Le dio la oportunidad de que él experimentara. Y así hizo Natanael. Y cuando se encontró con el Señor, nos dimos cuenta que pudo encontrar esa nota que faltaba para que en su vida escuchara una canción armoniosa. Esa nota que faltaba la pudo encontrar cuando se encontró con Jesús y él mismo vio. Y entonces el Señor le dijo que muchas cosas maravillosas vería a partir de ese momento. Es importante que seamos sinceros de corazón. Es importante que nosotros podamos tener esa capacidad de sinceridad que tuvo Natanael. Porque aunque se equivocó y etiquetó al Señor por haber escuchado que venía de Nazaret, aunque realmente él desconocía en ese momento de que Jesús había nacido en Belén, así como decía la profecía. Sin embargo, el Señor tuvo compasión de él y fue marcado con la esperanza, porque él, a pesar de esas situaciones difíciles, de esos prejuicios que estaban innatos en su vida como ser humano, él pudo, a través de su sinceridad, encontrar el camino y encontrar la forma cómo poder interactuar con el Señor. Nosotros seguimos avanzando con las marcas de esperanza y ahora nos conseguimos con la visión de Bartimeo. Esta marca de esperanza fue interesante porque vemos una persona con muchas deficiencias, tanto sociales como físicas, inclusive mentales y psicológicas. Pero saben, la compasión de Dios es grande y cuando esta persona, con sus pocos recursos, sintió que había una oportunidad, aunque fuera mínima, de ser marcado con la esperanza verdadera, no tuvo ningún tipo de dudas para poder avanzar hacia el Señor. Su deficiencia física, muchos le achacaban que era el resultado de un pecado cometido en el pasado y era receptor de la maldición divina. Y esto era algo contundente que a cualquier persona de ese entonces y de ahora puede afectar grandemente en su desarrollo. Pero este ciego escuchaba muy bien y cuando escuchó de Jesús, su corazón se puso receptivo. Y en el momento oportuno, entonces Bartimeo pudo tener ese acercamiento al Señor. Y finalmente, esa esperanza brotó en su vida. Su corazón se abrió completamente y entonces el Señor pudo marcarlo. Esa marca le permitió a él poder ser curado. Gracias a su fe, gracias a sus intentos de buscar al Señor de corazón. Y no se quedó sentado esperando. Dice al finalizar el estudio que Bartimeo se levantó, su capa, como el Señor le indicó, fue arrojada. La carga, las cosas que tenía, que le hacían ser esa persona que no veía, esa persona desdichada, él se la sacudió, la soltó. Y es lo que necesitamos tú y yo hoy en día. En nuestro pasado pueden haber cosas un poco difíciles, o puede haber un pasado que nos recuerda que en un momento hicimos cosas que no de verdad honraron a nuestro Dios. Pero ese es el caminar cristiano. Mientras más estamos con Cristo, más crecemos y vamos dejando las cosas negativas del pasado. Aunque hayamos vivido esas experiencias, que con seguridad pues todas las hemos vivido, tenemos la esperanza de que podemos ser marcados con la esperanza del Señor al ver que realmente el Señor ha hecho cambios grandes en nuestra vida como lo hizo con Bartimeo. Nuestra quinta experiencia fue la oportunidad que tuvo Judas.
muchas veces. Vimos cómo Judas no entendió el plan de Dios, vimos cómo Judas se dejaba dirigir por sus deseos, pues, de orgullo, sus deseos de verdad muy individualistas, y nos damos cuenta que finalmente, pues, quiso hacer cosas que él pensaba que iban a beneficiar al ministerio del Salvador, quiso forzar para que Jesús, con una magistral representación de poder, pudiera pues destruir y pues de una manera violenta probablemente quitar ese arresto que él canalizó, con el cual él vendió, con el cual Judas pues tuvo una actitud desleal con el Señor. Finalmente, cuando él entiende, nos dice la hermana White que dijo demasiado tarde, demasiado tarde. Botó las monedas con las que negoció y sintió que no soportaría ver a Jesús crucificado, así que desesperado salió y se ahorcó. Lamentablemente no podemos decir que Judas fue marcado con la esperanza, fue marcado con la desesperanza, fue marcado por la traición que hizo con nuestro Dios. Y lamentablemente él mismo, dirigido totalmente por el diablo, fue el autor de su desgracia eterna. Y es muy importante que nosotros resaltemos, pues, en esta ocasión, esa oportunidad que tuvo Judas. Caminó con Cristo varios años, durmió a su lado, comió a su lado, escuchó las parábolas, vio milagros. Sin embargo, no fue suficiente. Así que debemos reflexionar que si Judas estuvo tan cerca de Jesús físicamente, pero no logró consolidar esa gran verdad que Dios quería transmitir, nosotros podemos también ser víctimas de esta situación. Así que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos comprender que el Señor nos da oportunidades, así como a Judas, y que debemos aprovecharlas para ser marcados con la esperanza. Ya finalizando el último tramo, estuvimos hablando de un hombre que poco se menciona. Dijimos que se mencionaba una sola vez, que fue Simón de Cirene. Vimos cómo él se encontró con el Señor, ¿verdad? Y fue marcado en el momento, uno de los momentos más difíciles que vivió Jesús. Ya después de haber sido maltratado, después de haber sido insultado, después que el Señor recibió un trato terrible, tanto físico como moral, como social, en ese momento que el Señor llevaba la cruz, que no podía más físicamente, como lo estudiamos ese día, apareció Simón. Venía de su trabajo y los soldados pues lo orientaron para que él pudiera ayudar al maestro. Y efectivamente, ese encuentro que tuvo con el maestro le permitió a Simón ser marcado con la esperanza. Leo lo que nos dice La única esperanza en la página 128. Dice: Simón estuvo siempre agradecido por el privilegio de llevar la cruz del Redentor. La carga que le obligaron a llevar llegó a ser el medio de su conversión. Los acontecimientos del Calvario y las palabras pronunciadas por Jesús indujeron a Simón a aceptarlo como el Hijo de Dios. Simón tuvo un encuentro, tuvo un roce, y aunque Jesús estaba en sus peores momentos y tenía un aspecto bastante deteriorado, porque Simón se encuentra con Jesús con la corona de espinas, con Jesús con los azotes, con Jesús con un agobio físico, un agotamiento extremo. Y eso es una expresión pues externa muy desagradable que puede vivir el ser humano. Pero a pesar de eso, Simón nos dice la pluma inspirada que tuve el privilegio de llevar la cruz del Redentor, y ese acontecimiento le dio la oportunidad de aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, por todo lo que experimentó y por todo lo que vivió. Así que es importante
que a veces hay dificultades en nuestras vidas. A veces algunas situaciones nos agobian y nos inducen, una vez hasta sentimos que nos obligan ciertas situaciones a hacer cosas o a estar en momentos difíciles. No olvidemos que así como a Simón, nosotros podemos aprovechar esas cosas difíciles en momentos de gran esperanza, en momentos de que la confianza en Dios pueda crecer de una manera pues justa, de una manera contundente, de tal manera de que seamos marcados con la esperanza del sacrificio de Cristo, así como fue marcado Simón de Sirene. Después estuvimos hablando de otra persona que tampoco aparece mucho en la palabra de Dios, pero que tuvo una gran sensibilidad, que fue el centurión. Un militar rudo, un militar que realmente hacía cosas fuertes, comandaba grandes pelotones de hombres, era rudo en su naturaleza, pudo contener y confesar en la crucifixión verdaderamente este es el Hijo de Dios. El centurión, observando todo lo que vio de parte de Jesús, se dio cuenta de que realmente era el Hijo de Dios y fue marcado con la esperanza de que había estado en presencia del Hijo de Dios. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros no somos sensibles a nuestro entorno, puede ser que empecemos a tener una dureza espiritual. Es importante que haya sensibilidad para que podamos ser impresionados por la gracia y el amor de Cristo. Y esto tiene que ver mucho con nuestra humildad y acercamiento a Dios de verdad y de corazón, como leí al comienzo, el libro de Primera de Samuel. Si nosotros elevamos nuestro yo, somos orgullosos, si no dejamos que la humildad esté en nuestra vida, vamos a vivir muchas dificultades terribles y no vamos a poder aprender lo que el Señor desea que la gracia haga en nuestra vida, así como lo hizo con este hombre militar rudo del momento, el centurión. Y finalmente estuvimos hablando de la esperanza de los discípulos que iban al camino de Emaús la semana pasada. Recuerden, no nos concentremos en ir a Emaús, sino en regresar a Jerusalén. No veamos las cosas siempre con el matiz difícil o con el matiz terrible o las cosas negativas, como estos dos discípulos, sino que realmente que nuestro corazón, nuestra vida arda de fervor porque realmente hemos aprovechado las oportunidades para conocer a Cristo. Y entonces que con mucho ánimo podamos ir a Jerusalén, que significa tener fe, tener esperanza y que nuestra vida pueda reflejar que hemos sido marcados con la esperanza de la vida eterna. No concentrarnos en las cosas negativas, no concentrarnos en las cosas que no tienen arreglo, porque son las cosas que este pecado, este enemigo de Dios ha deteriorado. Concentrémonos en la esperanza que realmente nos va a permitir la vida eterna. Todas estas personas fueron bendecidas por el servicio de Cristo. Fueron bendecidas porque el Señor nos dio un ejemplo de humildad. Y ya para finalizar, quiero que leamos Mateo 23, el versículo 8 en adelante. Y dice así: pero vosotros no os hagáis llamar maestros por la gente, porque todos sois hermanos y uno solo es vuestro maestro. Dice el 9: y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en el cielo. Y dice el 10: ni os hagáis llamar jefes, porque vuestro único jefe es Cristo.
Y el 11, el más grande entre vosotros debe servir a los demás. Y el 12, para finalizar, dice: porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Que el Señor nos ayude a entender que podremos ser marcados por la esperanza si realmente somos servidores de Cristo, si realmente nos humillamos, si realmente permitimos que la bondad, la misericordia y la gracia del Señor toque nuestra vida. Que el Señor nos permita ser agradecidos y que nos permita reflexionar en nuestra vida, ahora que vamos a escuchar un lindo coro que nos habla del servicio, que nos habla del amor y de la compasión. Que el Señor nos bendiga y que podamos fortalecer en nuestros corazones y en nuestras mentes la importancia de ser marcados por la esperanza redentora de Cristo Jesús. La compasión y la indiferencia no pueden vivir en la misma conciencia. Y es que hacer el mal o dejar de hacer el bien, ¿será que tendrán alguna diferencia? Nos olvidamos del amor, endureciendo el corazón. Oímos tu llamado y hemos fallado. Cámbianos y pon en nuestras manos tu pasión por servir. Calza los pies con el deseo de ir, que puedan sentir tu gloria venir, que tu presencia traiga liberación. Necesitamos ayuda, tú les das salvación. El amor llegó, el cielo llegó. Haz de tu nación un samaritano que no tenga excusas para dar la mano, que no emita juicios sobre ningún vicio, que lance la piedra a quien no ha sido esclavo. Venga tu reino con poder y hágase aquí tu voluntad, como en el cielo así en la tierra, y danos del pecado libertad. Pon en nuestras manos tu pasión por servir. Calza los pies con el deseo de ir, Que puedan sentir tu gloria venir, que tu presencia traiga liberación. Les damos ayuda, tú les das salvación. El amor llegó, el cielo llegó. El cielo llegó. no merecemos lo que Cristo nos da. Quien recibe gracia, gracia vive entregar. Pon en nuestra